Muy buenas tardes, amigos, escuchas. Quiero referirme a ustedes esta tarde y explicar un poquito que el por qué hoy en día, bíblicamente hablando, no se practica el ayuno. El cristiano verdadero no está sujeto ni obligado a practicar el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno tenía un motivo por el cual lo hacían antes. La Biblia no dice ni pide en ninguna parte que se haga o se practique. El ayuno se practicaba antes y lo hacían por duelo, por tristeza y por dolor o por arrepentimiento. Veamos lo que dice la Biblia. Si usted ha escuchado, por ejemplo, referente al profeta Jonás, cuando Jehová Dios lo manda a predicar en Nínive, porque Nínive era una ciudad que derramaba mucha sangre, y por eso Jehová Dios envía a Jonás a predicar allá. Y Jonás le dicta sentencia que si no se arrepentían en 40 días, Nínive será destruida. Usted puede verlo en el capítulo 1, 2 y 3. Pero la gente atemorizada y por miedo, que realmente creyeron la palabra de Jehová, dice en Jonás capítulo 3, versículo 5, que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Se echaron cenizas, dejaron de comer, entristecieron su rostro, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta los animales, dice el versículo 7. Proclamó el rey de Nínive que también los animales dejaran de comer, ni tomaran ni beban agua ni nada. Y por eso Nínive, Jehová Dios los perdonó. Se arrepintieron. Así que Dios escuchó la petición de ellos y fueron perdonados. Pero escuchó bien que por miedo, por dolor, por angustia, ayunaron ellos. No porque ellos eran creyentes o cristianos para venir y ayunar, porque el ayuno realmente no es un requisito bíblico. Se hizo antes por lo antedicho. ¿Y se acuerda usted también que cuando Moisés sube al monte Sión o a Sinaí, cuando le dan las 2 tablas de piedra y Jehová Dios le dice que baje luego después de los 40 días que había ido o subido a la montaña? Jehová le dice que regrese luego porque la gente se estaba desviando, haciéndole humo de sacrificios a un becerro de oro, que usted puede leerlo en Deuteronomio capítulo 9, versículo 11 al 18. El versículo 17 de Deuteronomio dice que Moisés, cuando bajó y vio a esa gente haciéndole humo de sacrificio a esa imagen idolátrica, dice que quebró las 2 tablas de piedra que Jehová Dios le había dado. Versículo 18 dice que tras esto y durante otros 40 días más y 40 noches, estuve delante de Jehová sin probar un solo bocado ni un trago de agua. Es decir, ayunó. Moisés ayunó por esa angustia y tristeza al ver que los israelitas habían traicionado a su Dios. Bueno, hay un motivo el por qué se ayunaba antes. Por eso Jehová les dice a los israelitas, o les dijo, según podemos leer en Isaías, en su capítulo 58, versículo 3 al 7. Porque la gente venía y decía delante de Jehová, ante ti hemos ayunado, dicen. ¿Por qué no te impresionas? ¿Por qué no ves nuestros sacrificios? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias? Hemos hecho grandes penitencias y ni siquiera te fijas. Pero yo les digo la razón. Es que mientras ayunaban, se dedicaban a hacer negocios y explotan a sus trabajadores. Es decir, Jehová condenaba el ayuno hipócrita,
gente que aparentaba ser cristiana, por decirlo así, pero que a la vez tenían falta de bondad y amor hacia su prójimo. Puede usted leer también el versículo 7. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y necesitados, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite ayuda. Isaías 58, 4 al 7. Sin duda, usted sabiamente escudriñará la Biblia y leerá los versículos ya citados y se dará cuenta que lo que Dios pide o pedía antes, la bondad, el amor, el velar por el bien ajeno, y no precisamente venir y ponerse uno cabizbajo, triste, aparentando ser un ministro de Dios, pero que a la vez negando el amor y la bondad hacia el prójimo. De nada serviría ese ayuno. Esto fue un ayuno hipócrita, del cual tampoco hay que hacerlo. Pero ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 2, cuando Jesús fue inducido al desierto por el Espíritu Santo y el diablo lo tentó. Y Jesús ayunó 40 días y 40 noches sin probar bocado y sin comer nada. Ahora la pregunta es, ¿por qué ayunó Jesús? Porque sin duda se le avecindaba su muerte. El sacrificio y penitencia que Jesús estaba haciendo hizo que sin dudas hasta sudara gotas de sangre. Cristo Jesús hasta dijo, Padre, si quieres, remueve de mí esta copa, es decir, quita de mí esta prueba, o permítame mejor no hacerlo, ya no quiero entregar mi vida por ti, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice Cristo Jesús a su papá, es decir, a Jehová Dios. Por eso el ayuno que Jesús mostró y hizo también es porque Él realmente vivió angustiado. Jesús pasó por esa etapa de dolor, de duelo, porque se le aproximaba la muerte por causa de nuestras rebeliones. Es por eso que yo le digo a usted, mi amado oyente, que no hace falta que usted ayune, a menos que a usted le guste hacerlo, pues sin duda, a usted nadie lo obliga, nadie le pide que lo haga. Por último, en Mateo capítulo 9, versículo 14 al 15, también le hacen una pregunta a Jesús. Escuche usted bien, Mateo 9, 14. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron acerca del ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen o como lo hacen los fariseos y los discípulos de Juan? Jesús le dijo, o les respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces ayunarán. Estoy leyendo de la traducción nueva, traducción viviente, lo que Jesús les dio a entender a ellos de que mientras el novio, es decir, mientras Cristo Jesús estaba con sus discípulos, ellos no tendrían necesidad de estar ayunando, porque ellos estaban felices al lado de él. Pero cuando el novio sea quitado, les dijo, entonces ayunarán. Es cierto que cuando Jesús murió, hasta entonces ayunaron, se entristecieron, pero de lo contrario, el ayuno no era un requisito para que el cristiano ni el discípulo lo hicieran. Ni los discípulos de Jesús lo hacían, sino hasta después de su muerte. Entonces quédele claro que el ayuno no es un requisito bíblico, ni obligación, ni mandamiento. Es algo que las personas hacen sin saber. Les deseo una buena tarde y espero en poco o en mucho les ayude. Feliz tarde.